Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. Sin duda, el tema que más está generando comentarios y también reacciones por parte de distintos sectores políticos es el que involucra al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, precisamente, que tiene una serie de denuncias, pero no tiene ninguna sentencia en contra. Queremos saber si con la experiencia que usted tiene como ex oficial mayor del Congreso, ¿existe alguna causal para que él tenga que dejar el cargo? No existe ninguna causal. En realidad, las censuras o las remociones, las renuncias al cargo de presidente del Congreso han sido muy escasas en la historia del Perú. Me parece que hubo una a comienzos del siglo XX, una renuncia del presidente del Congreso, y las censuras solamente han habido dos, ninguna de las cuales se produjo en el siglo XX. En el siglo XXI. Las dos censuras son una contra la señora Marta Hildebrand en noviembre del año 2000 y la otra contra la señora Lady Camones en agosto, septiembre del año 2021. Más allá de esos casos no existen. ¿Cuándo es que cabe que el presidente del Congreso renuncie o sea censurado? En realidad, las censuras se producen generalmente por deficiencias en el manejo del Congreso, y que van en contra del sentido de pluralidad. Ese es el sentido general. Pero igualmente existen casos en los que la conciencia colectiva de la corporación parlamentaria permite que se cuestione severamente la conducción del Congreso cuando existen elementos de juicio que llevan a pensar que quien detenta el cargo, no obstante haber sido elegido de manera legal y regular, no es una persona idónea en su conducta, en su trayectoria o en su comportamiento. Ese parece ser el caso para algunos de los congresistas que han anunciado que presentarían su moción de censura. Para que la moción de censura proceda, en primer lugar, es necesario que se cumpla el requisito del número de firmas, que de acuerdo al reglamento, según una modificación que tuvo lugar a fines del año 2022, debe ser el 15% del número legal de congresistas, vale decir 20 firmas. Una vez que se consigue la presentación, el siguiente paso es que la moción de censura del presidente del Congreso tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de tema en el desarrollo del Pleno. Si la moción de censura se presenta durante la sesión, lo primero que debe hacerse antes de continuar con cualquier tema debe ser procesar la moción de censura, para lo cual primero debe consultarse la admisión. De acuerdo al reglamento, la admisión se aprueba con la mayoría del número de hábiles de congresistas. Y si se aprueba la admisión, el siguiente paso es la aprobación de la moción propiamente dicha, para lo cual la única mayoría exigible es la que prevé el artículo 52 del reglamento, que es la norma general que establece que es por mayoría simple de congresistas. Si la moción de censura no se presenta dentro de la sesión del Pleno, sino que se presenta por mesa de partes, en la primera ocasión en la que haya una sesión de Pleno, lo primero que debe consultarse es la consulta sobre la admisión a trámite de la moción de censura presentada. Luego de la admisión a trámite, procede el debate. La admisión a trámite supone un debate muy breve. La admisión supone que primero se le da el uso de la palabra a uno de los congresistas firmantes de la moción durante el lapso de 5 minutos. Luego se le cede la palabra a los congresistas que se opongan a el contenido de la moción, para lo cual el reglamento prevé que se le da el uso de la palabra a un congresista por la cantidad de 1 minuto, con no más de 5 intervenciones. Luego de lo cual, si se aprobara la moción, se pasa al debate de la moción propiamente dicha para consultar su aprobación. La admisión no supone la aprobación de la moción, supone simplemente que cabe su trámite y por lo tanto el debate sobre el fondo del asunto. Claro, y se fijaría otra fecha para ya No, decidir en sí. no, 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 no. La moción
Una vez que ha sido admitida a trámite, debe ser votada de inmediato. Ujú. Por una razón, porque una moción de censura lo que hace es cuestionar a la persona que está conduciendo el debate, que es el presidente del Congreso. Entonces, tú no puedes continuar con el debate con un presidente cuya idoneidad ha quedado cuestionada. Por eso es que debe resolverse de manera sumaria e inmediata, de acuerdo al número de votos que exige el reglamento para la aprobación. Que en este caso es la mitad más uno, No, 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 es mayoría simple. mayoría La simple. mayoría simple se pone por la diferencia de un voto. Si las opciones de voto son a Ah, favor, en solo. contra y abstención, tendría que haber una diferencia de un voto respecto de las otras dos opciones. Si el número de votos a favor es, por decir, 30, el número de votos en contra 29 y las abstenciones son 28, entonces gana por un voto a favor la moción de censura y el presidente del Congreso quedaría vacado. Efectivamente. Y bien, bueno, se había anunciado ya hace varios días que se estaría presentando esta moción de censura. Hasta el momento no se ha hecho, aparentemente no se estarían por completar estas firmas. Bueno, ese es el requisito que establece el reglamento. Antes de la reforma del reglamento del año 2022, bastaba con que un congresista presentara una moción de censura y tenía que tramitarse. Pero de acuerdo a la modificación establecida a fines del año 2022, se ha fijado una mayoría calificada para la presentación, como es que la moción se presente con el 15% del número legal de congresistas. Ok, y la otra opción ya sería que el mismo presidente del Congreso renuncie, pero él no está dispuesto a hacerlo. Ya lo ha señalado a través de los medios de comunicación. No solamente no estaría dispuesto, sino que también ha trascendido que quienes respaldaron su designación a través de los votos estarían respaldándolo, con lo cual parecería, si es que las cosas se mantienen como están hasta este momento, que tampoco cabría censurarlo. Obviamente que este tipo de especulaciones carecen de sustento porque es solamente como consultar una bola de cristal. Uno nunca sabe en qué sentido van a votar los congresistas, en particular debido a que los grupos parlamentarios no son grupos suficientemente cohesionados ni disciplinados. A veces lo son, a veces no lo son. En estas circunstancias es imposible utilizar el criterio eminentemente numérico o matemático para hacer una proyección y señalar que procederá o que no procederá. No lo sabemos. Ahora, cambiando de tema, pero temas relacionados al Congreso de la República, estaba leyendo un artículo periodístico que hablaba sobre la ratificación que ha tenido la mesa directiva frente a quién dejar a cargo del fondo editorial del Congreso, de igual forma la Oficina de Participación Ciudadana, y esto ha quedado en manos del fujimorismo. De cierta manera, ¿esto expresa el poder que tiene el fujimorismo en el Congreso? Bueno, en realidad las decisiones sobre la distribución o división de funciones entre los miembros de la mesa directiva es un acuerdo que se toma en junta de portavoces. Entonces, son los miembros de la mesa directiva que resuelven a quién le corresponde cada uno de los cargos de supervisión. Lamentablemente, con la distribución o división de tareas, se está considerando que es parte del, llamémosle así, de una manera gráfica, aunque probablemente no sea la más feliz, que el botín debe ser repartido de forma que el servicio parlamentario también quede controlado políticamente por quienes están en la mesa directiva. Por lo tanto, el servicio parlamentario, en ese sentido, adolecería de un rasgo que riñe con la imparcialidad y con la neutralidad con la que debe servir al Estado. El servicio parlamentario no debe servir a ningún partido político, no obstante que lo central es que el apoyo se presta preeminentemente a quienes lo conducen. Ujú. Pero la lógica de la existencia del servicio parlamentario tiene que ver con un servicio imparcial y neutral a cualquiera de los partidos políticos con presencia en el Parlamento. ¿Y cuál es la importancia del fondo editorial dentro del Congreso? Bueno, en realidad se le está dando alguna importancia ahora porque se prioriza la publicación de algunos textos. Aparentemente, si el congresista a cargo del fondo editorial tiene la inclinación de favorecer alguna publicación que
levante, que mejore la imagen del partido al cual él pertenece. Se favorecerá la publicación de libros cuyos autores estén relacionados con el partido al que pertenece quien está a cargo del fondo editorial. Particularmente yo tengo que señalar de manera totalmente transparente que existe un pedido para que se publique la segunda edición de mi libro Introducción al Estudio del Parlamento Peruano, pero ese tema debe ser primero priorizado por el congresista a cargo del fondo editorial y luego debe financiarse la publicación del libro si es que la mesa directiva estima conveniente que esta segunda edición salga a luz. Como digo, esto me pone a mí en una condición de escasa imparcialidad respecto de los comentarios que pueda hacer, pero tengo que decirlo porque de alguna manera me afecta de manera personal. Claro, pero el fondo editorial entonces, por lo que explica usted, tiene un importante presupuesto destinado. Existe un presupuesto que se aprueba en el mes de noviembre de cada año. No es una cuestión que dependa de la mesa directiva. El presupuesto lo aprueba el Pleno del Congreso, antes lo aprueba el Consejo Directivo, previamente la mesa directiva, a propósito de la propuesta que Ok. se realiza dentro de la Dirección General de Administración. Y ya yendo al tema de la Oficina de Participación Ciudadana, ¿cuán importante es dentro del Congreso y porque también es manejada por el fujimorismo? Generalmente a la Oficina de Participación Ciudadana se le asigna a un congresista diferente a aquel que tiene a su cargo el fondo editorial. Las funciones básicamente se dividen en primer lugar, la asignación de los proyectos a una comisión. Esa es la función más importante desde el punto de vista político dentro de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque el congresista a cargo de la asignación de las comisiones a las que se remiten los proyectos tiene la competencia y por lo tanto tiene el poder de seleccionar la comisión a la que deben ir todos los proyectos que se presentan. Si se trata de un proyecto ideológicamente afín a ese congresista, obviamente se remitirá a una comisión cuya especialidad tenga como presidente de la comisión a una persona que va a favorecer la celeridad con la que se le dé trámite a ese proyecto. Contrariamente, si se trata de un proyecto de una agrupación con una ideología no afín, sino Ok. contraria, se asignará a un presidente de comisión para que lo retrase en su aprobación. Queda claro entonces la explicación, muy amable por haber estado con nosotros y por darnos a conocer cómo se ha venido distribuyendo entonces las distintas oficinas dentro del Congreso luego de la elección de esta mesa directiva. Muy amable. Por nada, Alex, buenas tardes, hasta luego.